Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, les damos la más cordial bienvenida a la 25ª edición del IPA Webinar. En esta ocasión, nuestros expertos invitados tratarán acerca del tema ¿es posible una transacción parcial en un procedimiento arbitral previo a la emisión del laudo? Agradecemos a todas las personas de Perú, Latinoamérica y el mundo que se conectan a este evento a través de las plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Les recordamos que pueden formular sus preguntas tanto en la plataforma Zoom desde la sección de preguntas y respuestas o Q&A o desde los comentarios en nuestra transmisión en Facebook. El equipo del IPA recogerá todos sus interrogantes y las transmitirá a los expositores. Sin más, damos la bienvenida a los invitados que nos acompañarán el día de hoy. El doctor Álvaro Galindo, de Carmillán y Pérez Abogados, es además consejero internacional desde Washington, D.C. El doctor Bingen Amezaga, quien es árbitro independiente desde París. Y conociendo la presente mesa virtual, nos acompaña el doctor Alejandro Salares, de Alta, desde Guatemala. Doctores, adelante, les cedo la palabra. Muchas gracias, Mauricio, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Encantado de poder participar nuevamente en estos seminarios del Instituto Peruano de Arbitraje, sumamente bien organizados en esta era virtual. Así que muchas felicidades al IPA y también muchas gracias por tenernos y por invitarnos a poder platicar y discutir de este tema tan interesante. Voy a solo hacer un poco más extensiva la presentación de nuestros copanelistas. Dado que contamos con perfiles pues de muy alta trayectoria y muy reconocidos, entonces quisiera tal vez solo ampliar un poco. Como mencionaron, nos acompaña Bingen Amezaga, que él es abogado venezolano y español. Está inscrito en los colegios de Caracas, Madrid y París. Él es egresado además de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene estudios de posgrado en Francia, donde hizo también un máster en Derecho de la Unión Europea y un LLM en Derecho de Negocios francés e internacional en la Universidad París II, París II. Bingen vive y ejerce en París y desde hace aproximadamente 15 años se ha especializado en arbitraje internacional, inicialmente trabajando en el despacho Castaldi Moore y luego durante varios años en el departamento de arbitraje de un reputado despacho internacional en París. Actualmente, Bingen es counsel y responsable de la práctica de arbitraje del despacho francés DS Avocats en París. Bingen actualmente actúa regularmente como árbitro y abogado en arbitrajes internacionales, comerciales y de inversión relativos a diversos sectores e industrias, y sus idiomas de trabajo son el español, francés, inglés y portugués. También nos acompaña Álvaro Galindo, que como mencionaron es socio de Carmillán y Pérez Abogados en Ecuador, pero también es profesor adjunto de arbitraje internacional en las escuelas de Derecho de Georgetown University y American University, ambas en Washington, D.C. Álvaro además es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, de la CCI, y coordinó el grupo de trabajo encargado de la redacción de la ley vigente de arbitraje y mediación del Ecuador. Álvaro también fue consultor legal del CIADI en el periodo del 2001 al 2002, director de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado del Ecuador del 2008 al 2011 y consejero internacional en la práctica de arbitraje de la firma de abogados Deckert en Washington, D.C. del 2011 al 2020. Recientemente colaboró con el gobierno del presidente Guillermo Lasso para el diseño e implementación de la estrategia para el retorno del Ecuador al CIADI. Y como abogado y árbitro ha participado en más de 50 casos de arbitraje comercial, internacional y de inversiones. Creo que también cabe mencionar que nos hizo falta en nuestro panel María Padilla, que era socia de Jones Day, y también nuestro querido Carlos Soto, quienes pues, se excusaron de participar por algunas complicaciones de agenda, así que haremos el esfuerzo para atender el tiempo que nos corresponde en este panel, que vale la pena recalcar nuevamente, es un verdadero panel de lujo, que en la experiencia en conjunto de Bingen y Álvaro, creo que suman muchísimos casos de arbitraje y es precisamente esa experiencia en la que queremos enfocarnos hoy para abordar el tema que nos corresponde de la transacción parcial previo a la emisión de un laudo. Pues como podrán apreciar, creo que hablar de una transacción parcial previa a la emisión de un laudo es un tema eminentemente práctico.
que además me atrevería a decir que quizás no es tan común, o no es la regla, salvo apreciación en contrario de mis colegas, pero la mayoría de los arbitrajes pues terminan con un lado que resuelve la totalidad de los reclamos que han sido planteados. Esto, claro, no excluye que las partes puedan acordar, transigir sobre determinados reclamos, determinadas controversias que se están sometiendo al conocimiento de un tribunal arbitral. Y esta transacción, además, pues supone o se realiza en el entendido que obedece a una negociación que las partes han estado llevando a cabo en paralelo al arbitraje. Y aquí me quisiera detener para comenzar el panel y iniciar con las rondas de preguntas. Y quisiera preguntarles a los panelistas, a ambos, pues, tal vez comenzamos contigo, Bingen. Si en tu experiencia como abogado y como árbitro, ¿qué tan común es que las partes que estén involucradas en un arbitraje mantengan una comunicación sobre los temas de fondo del proceso? Porque sabemos que para los aspectos procesales puede o no haber esta comunicación, o que incluso estén llevando a cabo esta negociación, y si es algo recomendado o no para realizar. Te dejo la palabra, Bingen. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias también a LIPA por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí con ustedes hoy y con estos apreciados colegas del panel. Sobre la pregunta que me hacías, en mi experiencia creo que tendré que dar la respuesta clásica del abogado, ¿no? Que depende, es algo que va a depender mucho de cada conflicto, de cada situación, ¿no? De las circunstancias que rodean a cada conflicto. Y también yo creo que un elemento fundamental es de la representación de las partes en cada conflicto, ¿no? Entonces, respecto de las circunstancias, por ejemplo, existen casos en los cuales las partes mantienen una relación de negocios de larga data y tienen un interés cierto en mantener esta relación. Únicamente están tratando de resolver un conflicto, una diferencia para poder seguir adelante. En estos casos es más probable que este tipo de cosas ocurran, que las partes sigan en contacto, sigan intercambiando, y porque de hecho están de facto trabajando juntos para otras cosas, porque siguen ejecutando otros contratos o el mismo. Entonces en estos casos es mucho más probable que esto ocurra. En otros casos es posible que no exista esta relación tan profunda entre las partes, que se haya tal vez intentado crear una relación pero que no haya funcionado y las partes se han separado inmediatamente, o que por otras razones las partes han llegado a un punto de no return, ¿no? De no regreso. El conflicto ha escalado de tal manera que las partes ya se encuentran en una incapacidad de volver hacia atrás, y en estos casos el nivel de litigiosidad es mucho más elevado y se cortan las comunicaciones entre las partes y se dificulta mucho más que esto ocurra. Y dije también que esto va a depender de la representación de las partes, porque en algunos casos también, según cuál es el perfil de los abogados que están representando a las partes, tal vez se va a adoptar una estrategia más agresiva, una estrategia de cortar comunicaciones, de que todo pase a través de los abogados, y posiblemente esto va a dificultar mucho más que ocurran este tipo de cosas. También es posible que a pesar de que las comunicaciones sean llevadas por los abogados, lo cual es perfectamente normal, exista una visión un poco más amplia del conflicto y de la resolución del conflicto, y no se busque solo una solución de ganar o perder, pero sino que se están estudiando muchas opciones para obtener soluciones que sean favorables proporcionalmente para ambas partes y que las partes puedan trabajar en ello. Entonces va a depender mucho de esos dos factores, ¿no? De las circunstancias, de la representación de las partes, y esto nos va a dar una respuesta. En mi experiencia,
yo he visto que ocurre con bastante frecuencia. Yo en varios casos recientes he visto que las partes han solicitado o bien una suspensión del arbitraje para poder sentarse a negociar, o bien que han pedido una prorrogación de determinados plazos para intentar de nuevo, de la misma manera, llegar a acuerdos, prorrogar el plazo para establecer el acta de emisión o este tipo de cosas. Y también debo decir que por lo menos en mi práctica personal y lo que he visto, en muchos casos cuando uno asesora una parte, yo por lo menos tengo una tendencia a incluir dentro de los servicios que se puede prestar una posibilidad de negociación. Es decir, que esa puerta siempre dejarla abierta porque puede ser interesante para nuestros clientes. Muchas gracias, Bingen. Súper interesante, sobre todo este último aspecto que mencionaste, tener esa posibilidad, esa apertura a poder llegar a un acuerdo negociado. Creo que en determinados casos conviene mucho, mucho más allá que pues, llevar el litigio, pero nuevamente depende en cada caso particular. Álvaro, para ver qué opinas al respecto, si nos puedes compartir también un poco de tu experiencia en eso. Un gusto, Alejandro, ¿me escuchas bien? Perfecto, Álvaro. Muchas gracias. Gracias por la invitación también al Instituto Peruano de Arbitraje y a la audiencia por tomar parte de su tiempo para escuchar este panel. En cuanto a tu pregunta, Alejandro, y voy a hablar desde mi experiencia, podría decir que si bien no es común a todos los casos, como ya lo mencionaba Bingen, sí es cierto que al menos en mi rol como abogado de parte, en varias oportunidades, he tenido la experiencia de que exista un diálogo o lo que se denomina en muchos instrumentos internacionales las consultas directas entre las partes y sus abogados con el objeto de arribar a una negociación que ponga fin a la controversia. Y menciono el tema de las consultas directas porque, como seguramente ustedes saben, en muchos de los tratados internacionales que regulan la promoción y protección de la inversión extranjera y particularmente en materia de arbitraje de inversión, se prevé una etapa previa de consultas antes de que las partes puedan iniciar un arbitraje internacional bajo esos tratados. Y esto básicamente con el objeto de buscar una negociación que ponga fin a la controversia o también, como lo planteabas en tu pregunta, Alejandro, la posibilidad de una negociación de carácter parcial a través de una transacción. Y para esto me gustaría mencionar algunos ejemplos que creo que ayudan a darle más color a la discusión. Y algunos de estos casos con más éxitos en algunas ocasiones que en otros, se ha presentado esta dinámica. Para nombrar un ejemplo que considero exitoso, es la experiencia que he tenido con el Estado Plurinacional de Bolivia. Como muchos de ustedes saben, Bolivia ha sido un actor importante en materia de arbitraje internacional como Estado demandado por inversionistas extranjeros. Y en varios de los casos en los que he tenido la oportunidad de colaborar en la defensa de ese Estado, me ha tocado asesorar en la etapa de consultas y de negociaciones directas al Estado en esos reclamos con compañías extranjeras. Hay un caso en particular que para mí es particularmente cercano, que es Pan American Energy PAE contra Bolivia, en donde hubo un proceso de arbitraje internacional bajo el convenio CIADI, y que terminó a través de una transacción directa entre las partes y que posteriormente dio por terminado el arbitraje que había sido iniciado por ese inversionista extranjero. Esto como producto de una intervención directa de las máximas autoridades, tanto de la compañía como por parte del Estado boliviano, a nivel presidencial y de las autoridades encargadas de la defensa del Estado
la Procuraduría General del Estado de Bolivia. Hay otros ejemplos con algunos casos de éxito y otros con no tanto éxito, como es el caso del Ecuador. Es otro estado que he tenido la oportunidad de colaborar de manera cercana en la representación de ese estado en asuntos de arbitraje internacional de inversión. Recuerdo uno en particular cuando ejercí la Dirección de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, que fue un reclamo de la compañía Repsol, una compañía española en materia de recursos naturales, la explotación de petróleo, que inició un arbitraje internacional bajo el TBI España-Ecuador y que terminó luego a través de una transacción producto de las negociaciones directas entre las partes. De igual forma, los funcionarios de más alto nivel de la compañía, desde la casa matriz en España, con funcionarios del gobierno ecuatoriano, tanto del Ministerio del Ramo, de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General del Estado, que dieron por terminada la disputa, y hasta el día de hoy, una década o más tarde de ese acuerdo, la compañía sigue operando en el Ecuador. Burlington contra Ecuador, un caso que hasta hace pocos años terminó con un laudo definitivo parcialmente en contra de la República del Ecuador y con unas contrademandas ambientales parcialmente favorables para el Estado ecuatoriano, en donde parte de la disputa se dio una transacción parcial y finalmente no fueron parte del laudo definitivo. Hay otros casos menos exitosos, por supuesto, como el caso Chevron contra la República del Ecuador, que ustedes lo conocen. Es un caso que tiene ya más de una década de historia, desde el año 2009, que inició ese arbitraje internacional en contra del Estado y que ahora se encuentra en su última fase de cuantificación de daños, en donde las partes en diferentes momentos de la historia de esa disputa han intentado lograr acuerdos, pero por diferentes razones ha sido muy difícil para esas partes lograrlo. Básicamente, y aquí creo que es interesante para la discusión que estamos teniendo, por los intereses de terceras partes que no están directamente involucradas en la disputa que tienen dos partes en un arbitraje internacional, y que cuando esa parte no puede participar de las negociaciones o no puede beneficiarse de un acuerdo, ya sea parcial o total, para las partes en disputa puede ser mucho más complejo lograr un acuerdo definitivo. Así que con eso doy ese primer brochazo, Alejandro, y te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Excelente, Álvaro. Muchísimas gracias por esos aportes. Además, por los casos que mencionas, creo que hay algunos casos definitivamente de éxito de negociaciones parciales que, si bien no se llega a una transacción total de los casos o de la controversia, creo que una transacción parcial de alguna manera va limpiando el panorama, no solo para las partes que están en controversia, sino que también para el tribunal que eventualmente va a tener que resolver esa disputa. Y algo interesante sobre lo que quisiera platicar es la forma en cómo documentar estos acuerdos parciales. Y yo al menos veo dos posibilidades, pero también invito a mis colegas a que interrumpan o aporten cuando cada quien pueda. Y la primera de estas formas que veo de documentarlo sería pues haciendo precisamente un acuerdo de transacción parcial fuera del arbitraje, y que este acuerdo lo presenten al tribunal para que el tribunal tome nota de este acuerdo al cual han llegado. Y otro es pues que le pidan a las partes, al propio tribunal, que se deje constancia de este acuerdo mediante un laudo parcial. Y los laudos parciales pues cumplen muchas funciones, sabemos, y son comunes cuando el proceso tiene una bifurcación, para que el tribunal pues, se ocupe de algunos asuntos preliminares antes de considerar los méritos de un caso. Pero una duda que me surge respecto de esta segunda posibilidad de poder llegar a un laudo parcial
Y eso es una duda que pues, te pediría, Álvaro, si tal vez nos ayudas a entender un poco, y es cómo los tribunales arbitrales tendrían la competencia necesaria para conocer, validar o acordar estas transacciones parciales en el arbitraje, y pues qué consideraciones se deberían de tener al respecto para que esto suceda. Sí, complementando también a tu comentario, Alejandro, creo que otra forma de llegar a transacciones parciales cuando existe ya una controversia que ha sido sometida a un arbitraje es a través del retiro de ciertos reclamos de manera unilateral, en donde una parte, como resultado de conversaciones que han arribado en una transacción parcial de la controversia, realiza un retiro de carácter unilateral de ciertos reclamos que han sido sometidos al arbitraje y quedan en conocimiento de ese tribunal únicamente aquellos reclamos que no han sido objeto de dicho retiro. Por supuesto, desde el punto de vista jurídico es importante que la parte que arriba de esa transacción y que considera que se ha puesto o se ha llegado a un punto final la controversia en cuanto a esas disputas en particular, se asegure que el retiro de esos reclamos sean con perjuicio de derechos, es decir, que no quede pendiente para un futuro reclamo en el evento de que la parte posteriormente cambie de criterio o existan unas circunstancias distintas más adelante. Entonces es muy importante que haya un efecto preclusivo y determinación de los reclamos que hayan sido presentados una vez que sean retirados. En cuanto a tu consulta, yo pensaría que la respuesta a la pregunta está directamente vinculada al derecho aplicable al arbitraje en cuestión. En el caso del Ecuador, que es una legislación para mí cercana, para citar un ejemplo, el artículo 41 de la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, y que está relacionado al arbitraje internacional, establece que podrá someterse una disputa de arbitraje internacional cuando el objeto del litigio se refiera a una operación de comercio internacional que sea susceptible de transacción. Y asimismo, en el artículo 28 de la misma ley, que trae como título la transacción, se establece que en el caso de que el arbitraje termine por transacción, esta tendrá la misma naturaleza y efectos de un laudo arbitral, debiendo constar por escrito y conforme a las disposiciones que regulan el contenido de un laudo de la misma ley. Esto es importante tomarlo en cuenta porque hay muchas legislaciones, como la ecuatoriana, que prevén que las partes puedan terminar parte de la disputa a través de una transacción parcial que está siendo conocida por un tribunal. Entonces, para cada caso concreto, nos tocará referirnos a la legislación aplicable a ese caso en particular. Ahora bien, hay sistemas de arbitraje internacional que está regulado por el derecho internacional público, como es por su propia naturaleza el arbitraje de inversión bajo tratados, en los cuales, y en particular aquellos arbitrajes internacionales bajo el convenio CIADI, que no están vinculados a una legislación local como tal. Por eso se conoce el arbitraje CIADI bajo tratado como un arbitraje alocal o sin una legislación particular aplicable a cada caso, y que permite, bajo el convenio CIADI también, que existan transacciones parciales dentro de un arbitraje que está en marcha y que está siendo conocido por un tribunal internacional. En
Entonces, para concluir con tu pregunta, Alejandro, los tribunales, por lo general, gozan de la competencia, la atribución para conocer y como resultado de ese conocimiento validar las transacciones parciales que puedan haber logrado las partes en el transcurso del arbitraje. Y los efectos, pues, por supuesto, dependerán de cómo sean recogidas esas transacciones en un laudo de carácter parcial. Excelente, Álvaro. Muchas gracias. Bingen, por favor. Sí, perdona. No, quería aprovechar para todavía en ese tema, respecto a esa pregunta, hacer un comentario. Que efectivamente creo que fue muy acertado lo que nos decía Álvaro al rato, ¿no? Sobre la importancia de verificar cuál es la ley aplicable en cada caso, porque no existe una regla única y general que aplique a esto, ¿no? Tenemos, por supuesto, la ley modelo NUDMI, que ha inspirado muchas legislaciones y en la cual se prevé efectivamente en el artículo 30 esta posibilidad de dictar de que las partes lleguen a una transacción y que esta transacción sea recogida en un laudo de acuerdo de partes, ¿no? La cual incluso tendrá la misma naturaleza y efecto que un laudo. Y varias legislaciones recogen más o menos de una forma idéntica o muy similar esta previsión, pero no es el caso de todas. Una de las que lo hace es precisamente la española, en la cual no solo se recoge este principio, sino que incluso se puede interpretar perfectamente que pueden hacer esto respecto de laudos parciales también, según la redacción que tiene la ley española, la norma española, que es el artículo 36. En cambio, hay otras legislaciones, y aquí vuelvo a mi base, aquí en Francia, en las cuales no está tan claro este asunto, ¿no? En Francia es un tema en general el de los laudos por acuerdo de partes que no ha sido muy tratado, pero en las pocas decisiones que ha habido se puede ver que no es un tema completamente claro. Hubo una decisión antigua del 81, la decisión guía de la Corte de Casación, en la cual se dijo que un laudo por acuerdo de partes no podía ser considerado un laudo propiamente dicho, pues los árbitros no estaban decidiendo nada. Faltaba la decisión, que sería una característica esencial de un laudo. Luego la jurisprudencia ha evolucionado y se puede entender que la decisión no es necesaria, no es indispensable siempre en un laudo. Sin embargo, más recientemente tenemos una decisión del 2012, también de la Corte de Casación. Es un caso particular porque se trata de arbitraje del batonier, que es el que se ocupa de regular las relaciones entre los miembros de un colegio de abogados, en la cual se sometió también un acuerdo de partes que había sido transigido. Se pidió al tribunal que hiciera constar esa transacción en el laudo, y así lo hizo el tribunal. Y luego de ello surgieron recursos contra la transacción en vía arbitral. Y la Corte de Casación decidió que no podía considerarse que el acuerdo, que el laudo por acuerdo de partes era un laudo propiamente dicho, como lo dice la ley modelo, puesto que el tribunal se había limitado a recopiar la transacción de las partes sin añadir ningún razonamiento. Faltaba el razonamiento del tribunal arbitral, por lo cual no podía ser considerado un laudo arbitral, y los recursos debían seguirse por la vía clásica de un contrato de transacción. Entonces, solo este paréntesis para colorear un poco lo que ocurre en diversas jurisdicciones. Excelente, Bingen, y además súper interesante ese caso que nos traes de la Corte de París. Para abonar también en legislaciones locales, en el caso de Guatemala, nuestra ley de arbitraje también recoge, parecido a la de Ecuador que mencionaba Álvaro, la facultad que las partes puedan acordar una
una transacción y que el tribunal además pueda documentar esta transacción en forma de laudo arbitral en los términos que las partes convengan, y le otorga además también esa misma fuerza ejecutiva a ese laudo, un laudo por consentimiento, digamos, al que llegarían las partes. Un tema interesante que me surge, y es, digamos, a raíz de las formas en que hemos visto que se puede llegar a esta transacción, sea fuera del litigio y presentarlo, o el retiro de los reclamos que mencionaba Álvaro, o bien presentarle al tribunal esta solicitud de llegar a una transacción y documentarla en laudo, no lleva implícitamente que en ese acuerdo las partes manifiesten quizás en alguna medida el motivo de llegar a esta transacción previo a que se emita este laudo final. Y una interrogante que me surge, y te pediría, Bingen, si nos ayudas a entender desde la perspectiva del árbitro, si este acuerdo de transacción puede llegar a causar algún sesgo en los árbitros, digamos, dependiendo del sentido y de las exposiciones que las partes sometan a consideración del tribunal. Sí, es una pregunta interesante. Bueno, aquí por supuesto habría que hacer una distinción de si estamos como, creo que es lo que tú me planteas, ¿no? Una transacción que hacen las partes y una vez que han alcanzado ya este acuerdo, lo plantean al tribunal para que el tribunal lo recoja en su laudo, ¿no? Y solo un paréntesis para explicar que en Francia esto ocurre también. No está previsto en la ley, pero ocurre, y en la medida en que no sea llevado ante los tribunales, normalmente se ejecuta también. Pero en todo caso, creo que hay dos hipótesis, ¿no? Entonces, cuando las partes hacen esta transacción por su cuenta, este proceso de negociación y transacción, y lo plantean al árbitro, y cuando la transacción ocurre durante el arbitraje, porque esto es algo un poco extraño para muchos de nosotros, ¿no? Pero es un mecanismo que existe en otros sistemas. Por ejemplo, en el sistema alemán es algo relativamente normal que el árbitro se involucre dentro de una negociación y incitando a las partes a llegar a una transacción y participando incluso en el procedimiento de transacción. Entonces, en el sistema alemán esto existe y los abogados alemanes lo ven con normalidad. Para mí es sumamente curioso y peligroso. Yo no entraría en esos terrenos personalmente, pero bueno, es para tener en cuenta que existen también estas posibilidades. En el otro caso, un poco más normal quizá para nosotros, en el cual se plantea ya el acuerdo, va a depender mucho, creo, de las partes, ¿no? De cómo las partes manejen esta transacción. Un primer punto es decir que cuando las partes deciden pedirle al tribunal que haga consignar en el laudo la transacción, y al hacer esto están exponiéndose a una mayor publicidad de la transacción, porque esa transacción que originalmente podría haber sido privada, hubiera simplemente hecho terminar el arbitraje, ahora va a constar dentro de un procedimiento, dentro de un laudo, que eventualmente podría estar sometido a recursos, podría hacerse público. Y el árbitro, ¿cómo va a impactar esta transacción en el árbitro, ¿no? Y en la independencia del árbitro? Como decía, esto va a depender muchísimo de cómo las partes redactan esta transacción. Hasta qué punto las concesiones mutuas entre las partes se expresan de una forma explícita, cuánto desarrollo se hace de estos temas. Yo he visto transacciones en las cuales las partes simplemente se limitan a decir esta parte debe tanto, esta parte va a pagar tanto en determinado plazo, y punto, y no se entra en reconocimiento de derechos y ningún tipo de cosas. Entonces, en la medida en que la redacción sea así, creo que no debería presentar problemas. En la medida en que el árbitro esté involucrado en el proceso, y en la medida en que la transacción sea mucho más explícita, sea mucho más desarrollada, creo que podrían presentarse problemas.
Al respecto, hay unas guidelines que reconozco que no conocía, pero que he revisado del Center for Effective Dispute Resolution en Londres, que son guidelines para el proceso de transacción, ¿no? Y estas guidelines imponen a las partes, por un lado, la regla esta que existe en el derecho anglosajón, pero no necesariamente en todos los derechos, del without prejudice, es decir, todo lo que se intercambie en las negociaciones va a ser confidencial y no se va a poder utilizar en el arbitraje si luego de esto falla la transacción y volvemos al arbitraje. Entonces imponen ya esta regla, lo cual da mucha más seguridad, y también imponen a las partes que no se basen únicamente en la transacción para recusar al árbitro, que no pueden basarse únicamente en la existencia de esa transacción para luego, en el caso de que la transacción falle, recusar al árbitro. Son reglas que son interesantes, pero en cualquier caso creo que en fin de cuentas, pesa sobre la espalda del árbitro de verificar si efectivamente, luego de haber conocido una serie de cosas, una serie de circunstancias, se mantiene independiente e imparcial y puede seguir conociendo la disputa. Adelante, por favor, Álvaro. Gracias, Alejandro. Un comentario adicional, me parece muy interesante lo que ha mencionado Bingen, es en relación al sesgo que puede generar en los árbitros la transacción. Y creo que este es un tema muy interesante porque en mi caso me ha tocado ver que tribunales arbitrales, cuando perciben que en la transacción parcial que están intentando las partes, o transacción total, que las partes están intentando que sea recogida por un tribunal en un laudo, se ha presentado el escenario en el que los árbitros han rechazado recoger ese acuerdo parcial o total en un laudo por un sesgo que puede tener base en la evidencia que tienen los árbitros frente a ellos, como por ejemplo cuando se percibe que existe algún acuerdo que puede ser ilícito o que pueda haber un acuerdo alcanzado por las partes que pueda estar viciado por actos de corrupción. Y esto, insisto, puede ser un sesgo que se produce en los árbitros como resultado de la evidencia que tienen frente a ellos. Puede ser por la conducta que han llevado las partes a lo largo del procedimiento, que es una conducta probablemente poco clara, que es una disputa que para el tribunal probablemente no tiene razón de ser, y que probablemente las partes lo que hicieron fue crear un proceso arbitral para conformar un tribunal, y que posteriormente a través de ese tribunal se le dé un viso de legalidad a una conducta que no necesariamente está apegada a derecho. Entonces, aquí vemos un caso en el cual, por un sesgo, que insisto, puede tener base en la propia evidencia del caso o en la conducta que han llevado las partes a lo largo del procedimiento, en donde un tribunal se sienta reticente a darle esa cobertura de validez al acuerdo que han alcanzado las partes. Muchas gracias por el aporte, Álvaro, muy valioso. Y curioso también, Bingen, lo que mencionabas del sistema alemán, de cómo la participación más activa en el rol que tienen los árbitros para poder llegar. A mí me ha pasado también en pocos casos, pero en los cuales al iniciar los árbitros, perdón, ha sido caso de árbitro único, el árbitro nos llama a las partes a ver si hay algún acuerdo, si hay alguna posibilidad de poder llegar a algún acuerdo.
Incluso ofrece la posibilidad de suspender el procedimiento mientras las partes discutimos la posibilidad de llegar a este acuerdo, y es una función un poco más activa de invitar a las partes o incentivar que se lleve a cabo esta negociación, lo cual creo yo que en algunos casos puede ser una buena práctica, pues a la larga el arbitraje sigue siendo un método alterno de resolución de controversias, y que dentro de eso deberíamos de considerar también la negociación o alguna conciliación o la transacción dentro del procedimiento. Y algo, digamos que a raíz de lo que hemos hablado, y Álvaro, te preguntaría a ti si puede existir un escenario en el cual las partes sometan a consideración del tribunal esta transacción para dejarlo documentado, o por alguno de las otras vías para llegar a esta transacción parcial, en este caso que sí sea una transacción parcial, y que el resultado de esto sea que deje sin materia el fondo de la controversia por haber quedado resuelta ya mediante un laudo parcial, por ejemplo, o si lo planteamos de otra forma, ¿podría una transacción parcial determinar la imposibilidad de analizar el fondo de la controversia? Gracias, Alejandro. Te soy muy honesto, no tengo una respuesta definitiva a esta pregunta, ya que no me ha tocado vivir una experiencia en la que como resultado de una transacción parcial el tribunal arbitral se haya visto imposibilitado de analizar el fondo de la controversia, que entiendo que es el contexto de la pregunta que me planteas. A mí se me ocurriría aventurarme a pensar que una transacción parcial que produzca tal resultado, es decir, que imposibilite al tribunal entrar a resolver en el fondo la controversia que queda pendiente, ese tipo de transacción se acercaría más a una transacción total. Es decir, cualquier acuerdo de carácter parcial que por cualquier razón imposibilite al tribunal entrar a resolver el fondo de la controversia, sería más cercano a una transacción de carácter total, que es básicamente el efecto que produce una transacción de esa naturaleza, es decir, que el tribunal no tenga que entrar a resolver el fondo de la disputa que ha sido puesta en su consideración. No vería otro escenario posible, pero por supuesto me encantaría poder escuchar tu criterio, Alejandro, que desarrollaste la pregunta, y probablemente tú tengas algo distinto en mente, y por supuesto el criterio de Bingen sobre este tema. Muchas gracias, Álvaro. Bingen, no sé si quieres agregar algo. Si quieres, voy a esperar a ver qué nos comentas tú antes de, de retomar la palabra. Es una pregunta interesante. Perfecto. Gracias, Bingen. La idea de la pregunta era ver si muchas veces puede pasar, bueno, pensando en algún escenario en el cual pudiera ocurrir que las partes pues decidan someter al tribunal, por ejemplo, un acuerdo al cual ellos han arribado sobre determinado retirar un incumplimiento, por ejemplo, con un reclamo de incumplimiento contractual, y que al retirar ese incumplimiento, pero que hay otros, eso impida al tribunal en el fondo poder pronunciarse, por ejemplo, sobre daños, y si el origen de todos era ese incumplimiento contractual, y que eso entonces de alguna manera terminara siendo ya el resultado de la controversia que se deje documentado. Yo comparto tal vez contigo, Álvaro, de que si ese fuese el caso, pasaría a ser prácticamente una transacción total. Se convertiría eso indistinto del nombre que le otorguen. Por ejemplo, creo que si se resuelve y eso es el fondo de la controversia, pues tenemos una transacción total del litigio, que sin duda o dejaría sin materia o pues llegaría hasta ese punto en el procedimiento arbitral para poder continuar conociendo del mismo. Entonces, esa era un poco
poco la idea. No sé, Bingen, si quisieras agregar algo más, o Álvaro. O Sí, seguimos. perdón, Bingen, que salte una vez que nos has dado este escenario. Yo pensaría que lo que puede suceder con una transacción de esta naturaleza de carácter parcial al que arriben las partes y que, llamada así como una transacción parcial y con la expectativa de las partes de que van a poder discutir en el fondo ante ese tribunal arbitral el resto de su controversia que no ha sido objeto de la transacción parcial, lo más probable es que el tribunal va a observar esa transacción y no va a, a, a poner su firma en esa transacción parcial con la expectativa de que las partes van a poder lograr entrar a resolver el fondo de su controversia sobre aquellos aspectos que supuestamente no fueron objeto de esa transacción parcial. Probablemente por un error en la estructura del acuerdo alcanzado por las partes en esa transacción, o probablemente porque, como tú ya lo mencionabas, Alejandro, la consecuencia de lo que las partes están llamando una transacción parcial es que digamos, todas las disputas quedan resueltas y el tribunal ya no tiene competencia para entrar a pronunciarse sobre el fondo porque no existe materia sobre la cual pronunciarse y que ponga fin a un litigio existente entre ellas. Entonces, creo que ese podría ser el resultado del escenario que nos planteas. Por supuesto, Bingen, adelante. Sí, no, lo que yo también, yo coincido con Álvaro en el sentido de que no lo he visto, o sea, por lo menos no recuerdo haber visto un caso en el cual se haya planteado esto exactamente así, pero lo que sí está muy claro es que cuando las partes deciden llegar a una transacción, y no solo eso, sino porque pueden llegar a la transacción, pueden hacerlo privadamente y simplemente abandonar reclamos, como se había dicho anteriormente, pero cuando deciden hacerlo públicamente y que eso además quede, que quede constancia de ello en una decisión, de repente en un laudo parcial, me parece que es un ejercicio muy delicado, ¿no? Sobre todo dependiendo de la complejidad del caso, porque tal vez puede tener repercusiones, una determinada decisión puede tener muchas repercusiones en otros aspectos del caso, puede tener repercusiones de repente con otras partes que no forman parte de ese acuerdo, que son aseguradoras o garantías, o en fin, puede haber una cantidad de implicaciones en ese acuerdo que tal vez las partes no han podido prever desde el inicio. Entonces, eso es lo que me hizo pensar la pregunta tuya, que tal vez sin saberlo, al llegar a esta transacción parcial han dado por terminado otras posibles reclamaciones o han cerrado las vías respecto de otros asuntos en el arbitraje. Entonces, lo que sí es seguro es que si las partes deciden seguir esta vía, es necesario que lo hagan muy cuidadosamente y que vean las implicaciones y los efectos que puede tener esta transacción parcial respecto de la totalidad del conflicto. Excelente, Bingen. Muchas gracias por ir aportando a este tema. Igualmente, Álvaro. Y Bingen, dirigiéndome a ti, creo que hemos conversado en su mayoría, quizás refiriéndonos a una transacción parcial en arbitrajes comerciales. Ya Álvaro nos dio al inicio también algunos ejemplos en arbitrajes de inversión en donde participan los estados, pero para ampliar en este tema, quisiera, Bingen, si nos pudieras comentar si puede un estado acordar una transacción, sea parcial o total, en un arbitraje de inversión. Sí, gracias, Alejandro. Como lo decías tú, creo que ya mi colega Álvaro contestó claramente esta pregunta, porque de hecho sí es posible, y no solo es posible, sino que de hecho muchos mecanismos de protección de inversiones, sean los tratados, sean los reglamentos de arbitraje de inversión, prevén justamente esta posibilidad, ¿no? De que se llegue a soluciones amistosas de la controversia. Es algo que definitivamente las partes pueden hacer, los estados pueden hacer, y lo hacen, como nos ha dicho Álvaro, y no solo es una pequeña proporción, sino según lo que
lo que yo he podido ver es una proporción bastante significativa. Tenemos, por ejemplo, dos fases, ¿no? Si lo vemos así en el arbitraje de inversiones, hay una fase previa propiamente al arbitraje, que es la que nos comentó Álvaro, en las cuales muchos tratados de inversiones prevén que las partes deben de respetar un periodo de tregua o de cooling off para intentar llegar a acuerdos sobre su conflicto. Hay a veces obligaciones de negociaciones propiamente, de reunirse con la contraparte para intentar buscar una solución y hacer esto durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces esa sería en la fase previa que existe obviamente la posibilidad de que se llegue a una transacción antes de que realmente se inicie el arbitraje. Y luego, una vez que esto no ha funcionado y se ha ido al arbitraje, se presentaron la solicitud del arbitraje, a todo lo largo del procedimiento también se puede llegar a esta solución. De hecho, si vemos las reglas de arbitraje que son más utilizadas en arbitraje de inversiones, que son las reglas del CIADE y las reglas UNCITRAL, ambas prevén esta posibilidad. Existe un artículo en el cual se prevé que el arbitraje puede terminar por acuerdo de las partes. Así, por ejemplo, el CIADE es el artículo 43 y en el NUDMI o UNCITRAL es el artículo 36, que prevén que las partes pueden dar terminación al arbitraje a través de una transacción. Y no solo eso, sino que también prevén lo que estábamos hablando antes, la posibilidad de pedir al tribunal que consigne ese acuerdo, esa transacción a través del laudo. Entonces, como decía anteriormente, tengo entendido por las estadísticas que se pueden ver, en la primera fase es mucho más oscuro porque no se sabe realmente qué pasó, ¿no? Una vez que no se llega a presentar la solicitud de arbitraje, no se sabe muy bien por qué, pero luego una vez que se inicia el arbitraje, sí hay muchos casos en los cuales se llega a esta terminación por acuerdo de las partes. El porcentaje es mucho menor en los casos en los que se pide al tribunal que consigne en su laudo este acuerdo. Sin embargo, también los hay. Así de memoria está el de justamente de Ecuador con IBM contra Ecuador, creo que se consignó en el laudo. Nos confirmará Álvaro. Y más recientemente el caso de Abaclat contra Argentina, también que se consignó en un laudo el acuerdo de las partes para transigir, ¿no? Entonces, existe la posibilidad, no solo existe, sino que de hecho se promueve que se llegue a esta solución. Sin embargo, desde un punto de vista un poco más práctico o pragmático, creo que no siempre es fácil, ¿no? A veces hay dificultades para que esto ocurra. Y es, por un lado, la situación que se esté viviendo en el país, que puede favorecer o desfavorecer, ¿no? Esta posibilidad. Por ejemplo, si es un país que está intentando vender su imagen para atraer inversiones, está tratando de firmar acuerdos con organismos de préstamo internacional, va a intentar dar una imagen de que es un Estado que observa sus obligaciones internacionales, entonces va a haber más posibilidad de que tenga interés en que no se llegue a un arbitraje y que no le dé mala publicidad. En cambio, si nos encontramos en un escenario de elecciones presidenciales, tal vez, es posible que un gobierno va a utilizar el tema de la inversión dentro de su discurso político y va a ser muy, muy complicado que un Estado se siente en la mesa con inversores internacionales para llegar a un acuerdo, ¿no? Va por una cuestión de principio y otros factores va a tratar de ir hasta el final. Otro aspecto quizá menos que no se ve tan evidentemente es los individuos, ¿no? que realizan estas decisiones, que llevan a cabo estas decisiones son funcionarios y son funcionarios que tienen responsabilidades personales.
Entonces, muchos de ellos tal vez van a ser reticentes a tomar decisiones que luego puedan serles reprochadas, ¿no? En el sentido de que tomaron una decisión que le costó no sé cuántos millones de dólares al Estado. Entonces, todos estos factores yo creo que se conjugan para que en determinados casos sea más fácil y en determinados casos más difícil, ¿no? En todo caso, lo que sí sería positivo, y yo creo que muchos estados lo han hecho y lo están haciendo, es tratar de enfocar su política de representación del Estado en arbitrajes internacionales de una manera coherente, en comunicación con los diversos órganos involucrados, los diferentes ministerios, y favorecer este tipo de posibilidades, ¿no? Es decir, establecer un marco que permita llevar a negociaciones y a transacciones y que establezca cuáles son las reglas que se deben seguir. Así esto va a facilitar esta posibilidad. Gracias, Alejandro. Adelante, Álvaro. Creo que es interesante mencionar también, para complementar lo que ya Bingen explicó, la experiencia que va a ser seguramente familiar para muchos en la audiencia que ha tenido el Perú. El Perú conformó hace muchos años, a través de su legislación doméstica, para los arbitrajes como resultado de disputas con inversionistas extranjeros, una llamada Comisión para la Prevención y Administración de Disputas Internacionales, que, de conformidad con la literatura y la información pública, ha tenido gran éxito. El Perú es un estado que es visto desde afuera por la comunidad internacional y por la comunidad jurídica de los abogados que se dedican a estos temas, como una experiencia exitosa en cuanto al manejo y administración de sus disputas. Por un lado, porque varias de esas disputas han terminado a través de transacciones con inversionistas extranjeros. Y por otro lado, porque cuando no han terminado en transacciones o arreglos directos entre las partes, el resultado de los arbitrajes en su gran mayoría han sido en beneficio de la República del Perú. Esto por varias razones. Una de ellas, justamente como resultado de una estructura normativa al interior de la legislación peruana que ha sido útil para los funcionarios públicos para administrar de manera eficiente las disputas con inversionistas extranjeros. Y segundo, por una defensa eficaz a la hora de tener que representar al Estado peruano frente a reclamos presentados por inversionistas extranjeros. Entonces, esto para complementar lo ya dicho por Bingen, creo que los estados están invirtiendo recursos importantes en fortalecer su participación en este tipo de procedimientos que son altamente sofisticados y sin lugar a dudas el Perú es una experiencia exitosa que todos esperaríamos que, sin perjuicio del último cambio de administración que existe en este momento en el Perú, continúe con ese fortalecimiento de la defensa de los intereses del Perú ante los tribunales internacionales de una manera efectiva. Excelente, Álvaro y Bingen. Muchas gracias a ambos por ampliar esta respuesta. Además, también nos han traído casos interesantes que han mencionado, sobre todo este último de Perú y el esfuerzo que ellos están haciendo por alcanzar estos acuerdos en fases previas. Álvaro, sin duda, ejemplo a seguir para muchos países. Antes de pasar a una conclusión final en la cual le pediría a ambos, tal vez que si comentamos casos prácticos, experiencias que cada uno haya tenido, anécdotas, tal vez solo pasaría a una última pregunta, Álvaro, y sería ¿qué crees que debemos de tomar en cuenta o qué recomendaciones darías para aquellos que quieran documentar una transacción parcial en algún laudo parcial para que ésta después
pueda llegar a ser reconocida y ejecutada válidamente en contra del incumplidor. Gracias, Alejandro. Lo primero que me atrevería a recomendar es nuevamente insistir en tomar en cuenta la legislación aplicable. Creo que en algunos casos los abogados que nos dedicamos al arbitraje internacional y en particular a los que hemos tenido experiencia con el arbitraje de inversión bajo tratados, en algunas oportunidades nos olvidamos que esos laudos o las transacciones que se logran en un proceso arbitral y que luego son recogidas en un laudo por parte de un tribunal, en el evento de un incumplimiento de alguna de las partes que tiene una obligación como resultado de esa transacción recogida en un laudo, incumple con esas obligaciones y tenemos que ir, sin lugar a dudas, a la legislación aplicable para el reconocimiento y ejecución de esos laudos. Entonces, eso como primer tema. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que uno de los modos de extinguir las obligaciones, al menos en la mayoría de las jurisdicciones en las que yo conozco, es a través de una transacción. Ahora bien, existen algunas jurisdicciones, el caso de la ecuatoriana es una de ellas y estoy seguro que la mayoría de aquellas jurisdicciones de tradición civilista napoleónica que consideran a la transacción como un contrato en que las partes terminan de manera extrajudicial un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. En el contexto de esta conferencia nos hemos concentrado en aquellas transacciones que de alguna manera ponen fin a un litigio que está pendiente entre las partes, que es un litigio llevado a través de un arbitraje. Y también es importante tomar en cuenta que no es transacción de conformidad con la legislación ecuatoriana e insisto, seguramente muchas otras legislaciones, el solo acto que consiste en la renuncia de un derecho que no está en disputa. Y este es un elemento muy importante, porque a la hora de ejecutar una transacción que ha sido recogida en un laudo, probablemente un abogado creativo podría argumentar que lo que se recogió en el laudo fue un asunto en donde no se renunció a un derecho que estaba en disputa. Entonces, la redacción que deben tener esas transacciones recogidas en los laudos tienen que ser llevadas a cabo de una manera en donde quede muy claro que de conformidad con la legislación que sea aplicable para el reconocimiento de ejecución posterior de un laudo, se cumpla con las condiciones necesarias para cerrar cualquier eventual ataque al reconocimiento y ejecución del laudo que recoge esa transacción parcial o total en dicho laudo. Y para concluir, por lo tanto, la recomendación que yo haría es que es fundamental que la transacción parcial tome en cuenta las particularidades de la legislación aplicable al arbitraje en cuestión y en particular la legislación aplicable a un eventual reconocimiento y ejecución de un laudo. Esta tarea no es sencilla, en particular cuando estamos hablando de un arbitraje internacional donde participa un Estado, en donde probablemente la necesidad de buscar el reconocimiento y ejecución de un laudo se dé en diferentes jurisdicciones, en tantas jurisdicciones como el número de estados contratantes del convenio CIADI, si estamos hablando de un arbitraje bajo el convenio CIADI, que son hoy en día más de 150 estados, o en tantas jurisdicciones como estados contratantes existen hoy de la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de laudos, que son más de 160 estados contratantes. Entonces, la tarea no es sencilla, pero por supuesto uno puede anticipar, dependiendo de dónde existan activos
de la parte en contra de la cual sea necesario una posterior ejecución forzosa del laudo, estudiar esa legislación para asegurarnos que cumplimos con los requisitos necesarios para que esa transacción parcial o total que ha sido reconocida en un laudo va a tener efectos bajo dicha legislación y no vamos a encontrarnos luego con un problema probablemente más complejo para el cliente que el que tenía al principio cuando inició el arbitraje. Adelante, Bingen. Sí, quería añadir un comentario sobre esto. Es que quizá una recomendación general, según lo que he podido ver y lo que dice la doctrina, puede ser, por ejemplo, en el caso francés, sin duda, es que el tribunal cuando decide de adoptar en su laudo una transacción debería de justamente apropiarse de la transacción que hicieron las partes, no simplemente retranscribirla, sino apropiarse de esa transacción y continuar la redacción de su laudo como si estuviera haciendo el laudo original, es decir, teniendo mucho cuidado de que se cumplen todos los demás elementos que deben de cumplirse, no solo bajo la ley, sino bajo el propio reglamento, etcétera, etcétera, para que sea un laudo como debe ser, ¿no? Completo. En el caso francés en particular, prestar atención a que haya, cuando se dice que hay una decisión es que el tribunal tranche, que el tribunal va a decir la controversia, pero más que eso, que hay una motivación también, que cuando el tribunal se apropia de esa transacción de las partes, va a justificar, va a explicar por qué está adoptando esa decisión. Y luego otro punto que había mencionado Álvaro anteriormente es el orden público. El tribunal tendría el mínimo de control que tiene que ejercer el tribunal arbitral antes de adoptar un acuerdo de partes en un laudo es estar muy vigilantes de que el acuerdo no viola el orden público, porque contiene, por ejemplo, un acuerdo que sea contrario al derecho de la competencia, porque está encubriendo actos de corrupción o está encubriendo lavado de dinero. Entonces, el tribunal, un mínimo de control que tiene que ejercer sin duda un tribunal arbitral antes de adoptar esa transacción en su laudo es verificar que no se viola el orden público. Y respecto a este último tema, hay un ejemplo reciente en la jurisprudencia francesa, una decisión de la Corte de Casación en el 2020, en el cual se anuló un laudo que justamente estaba recogiendo una transacción entre las partes. Era una parte privada y un Estado, Libia, en el caso en particular, en el cual se le solicitó al árbitro, al tribunal arbitral en realidad, recoger esta transacción, pero los términos de la transacción y una serie de red flags indicaban que era una transacción sospechosa en el mejor de los casos, aunque no hubo, por supuesto, ningún alegato de corrupción en ese momento. La Corte decidió que el tribunal debería haber estudiado eso y en vista de todos estos elementos haberse negado a recoger esta transacción en laudo. Entonces debemos estar muy atentos a estos aspectos. Excelente, muchas gracias, Bingen, porque nos aporta cabal qué consideraciones habría que tener desde la perspectiva también del tribunal, qué es lo que el tribunal debe de cuidar que el laudo o el acuerdo parcial o el laudo parcial tenga pues en su redacción para evitar caer en algunas de esas pues, trampitas, podríamos llamarles, así como otras pues, recomendaciones que nos ha dado Álvaro para asegurarnos la efectiva ejecución de esto y no como Álvaro mencionó podríamos llegar a meter a nuestro cliente en un problema aún mayor de aquel en el cual estábamos en el litigio por la ineficacia que pudiera llegar a tener este acuerdo. Entonces, sin duda, recomendaciones todas muy importantes a tomar en cuenta y gracias por compartirlas también con el público para que ellos también puedan aplicarlas cuando llegue el momento. Y para cerrar, queríamos tener solo tal vez algunos comentarios o experiencias, anécdotas de casos. Como dije al inicio, este tema es eminentemente práctico, es algo que
digamos que no hay mucha doctrina al respecto, sino que más bien es de ir de caso por caso, y aprovechando que tenemos a dos personas pues tan experimentadas, quisiera pedirles si nos pudieran compartir alguna experiencia práctica que puedan tener en el cual se haya llegado a una transacción parcial previo a la emisión de un laudo. Si quieres voy primero, Bingen. Hay dos casos que me gustaría mencionar. Uno de una transacción exitosa y otra de una no tan exitosa. El primer caso es un caso público que se dio hace ya una década atrás. En aquel momento yo era un funcionario público en la República del Ecuador a cargo de estos asuntos. Y se presentó un reclamo en un arbitraje de inversión bajo contrato, no bajo tratado, en contra de la República del Ecuador, bajo el convenio CIADI, días antes de que el Ecuador denunciara el convenio CIADI. Muchos en la audiencia seguramente recordarán que en el año 2009 el Ecuador denunció el convenio CIADI. Esto en términos menos jurídicos quiere decir cuando el Estado se retira de un convenio internacional. Y esa denuncia entraba en vigor en aquella época 6 meses después desde que se notificó, es decir, en ese momento el 7 de enero del año 2010. 3 semanas antes, el 21 de diciembre del año 2009, Keyport, el concesionario encargado de la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, que es probablemente una de las obras de infraestructura más importantes de las últimas décadas en el Ecuador, presentó un reclamo bajo el contrato de concesión con el Estado ecuatoriano, días antes de que entrara en efecto la denuncia. Y en un registro de la solicitud de arbitraje, que fue un récord, en 8 días, el CIADI registró la solicitud de arbitraje antes de que entrara en efecto la denuncia del convenio CIADI. Pero eso es otra historia que lo dejamos para otro café. En todo caso, inmediatamente después del registro de la solicitud, las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión del procedimiento arbitral y meses más tarde arribaron a un acuerdo que puso fin al arbitraje y que como resultado llevó a la culminación exitosa de esa importante obra de infraestructura que hoy, sin lugar a dudas, es una de los principales fuentes de ingresos de inversión extranjera, por lo que significa para la importación, la exportación, etcétera. Es un aeropuerto de primer nivel el que se construyó afuera de la ciudad de Quito. Entonces, es un resultado, yo diría, tan exitoso que en el año 2010, por varias publicaciones especializadas, se la calificó como el acuerdo del año a nivel internacional. Posteriormente, representando a otro estado, a la República Dominicana, y también puedo mencionarlo de manera pública porque es un caso que hoy se convirtió en público a través de un proceso de ejecución ante las Cortes de Miami, las Cortes de la Florida. El Estado, en algún momento, en un arbitraje presentado por una compañía española, una inversionista española en el sector de la generación de energía eléctrica a través de la energía eólica, una importante inversión, se presenta el reclamo en un contrato de carácter comercial con una entidad estatal dominicana, y en un momento del arbitraje las partes tuvieron acercamientos para llegar a un acuerdo. Sin embargo, las expectativas del inversionista eran demasiado altas, de conformidad con los hechos del caso. Y la recomendación del equipo de abogados
a la República Dominicana en su momento fue no aceptar los términos de la transacción que estaba solicitando el inversionista extranjero, porque de conformidad con el análisis que se hizo del caso, las probabilidades de éxito que tenía ese inversionista no tenían relación alguna con el acuerdo que estaba presentándole al Estado Dominicano en su momento. Y los hechos le dieron la razón al equipo de abogados y por supuesto a la República Dominicana, a los funcionarios públicos que aceptaron esa recomendación al haber desechado la propuesta del inversionista, luego de que por un reclamo de alrededor de $300 millones y que en una propuesta de transacción de alrededor de $50 millones, el tribunal arbitral haya condenado al Estado Dominicano a un monto de $2.300.000, es decir, menos del 1% del valor que tenía como reclamo el inversionista, y que hoy el inversionista está intentando cuestionar dicho laudo ante las Cortes de la Florida. Entonces, es un ejemplo no exitoso para una parte, en este caso el inversionista, pero considero yo altamente exitoso para el Estado que estaba involucrado en esa disputa. Excelente, Álvaro. Muchas gracias por compartir ambos casos desde ambas ópticas, uno exitoso y uno no exitoso. Muchas gracias, Álvaro. Bingen, si tuvieras algo que compartir. Sí, quizás solo comentar, no voy a entrar en cada uno de los casos por varias razones, pero sí para ilustrar cómo esto puede ocurrir, ocurre mucho y puede ocurrir también de muchas formas distintas. Comentar que yo he visto estas transacciones que ocurren en casi todas las fases de un arbitraje, ¿no? Entonces, empezando con un caso CCI en el cual justo antes de la firma del acta de emisión, una de las partes nos comenta que necesita más tiempo para firmar el acta y finalmente nos damos cuenta de que llegaron a una transacción. Entonces aquí la demanda de arbitraje fue el detonante de que las partes se sentaran a discutir con mayor seriedad sobre el asunto y llegaron a un acuerdo. En otro caso, fue luego de la audiencia, ¿no? Las partes esperaron hasta la audiencia para estudiar sus posiciones y ver las reacciones del tribunal. Creo, me da la impresión en todo caso, según lo que he visto, que muchas veces las partes esperan un poco para ver con mayor, para tener una visión más clara de cuál es la posición de la otra parte, cuáles son sus argumentos y también cuál es la reacción del tribunal. Entonces muchas veces también se ve esto, ¿no? Que después de la audiencia las partes comienzan a negociar y se llegan a acuerdos. En otro caso fue al final, ya el tribunal arbitral estaba redactando el laudo, lo había enviado incluso a la institución para que hiciera sus últimos comentarios antes de notificarlo a las partes, y allí las partes comunicaron al tribunal que habían llegado a un acuerdo y que deseaban que ese acuerdo constara en el laudo. Entonces, bueno, todo ese trabajo se desechó en cierta forma, pero con mucha satisfacción, porque en realidad posiblemente el acuerdo de las partes es la mejor solución. Y se borró toda la parte de decisión del laudo y se añadió allí el acuerdo de las partes luego de haberlo controlado. Y otro caso bueno, no, incluso luego, también es algo que no hemos hablado, es que esto puede ocurrir incluso luego de dictarse la sentencia, porque tenemos el laudo arbitral que condena a las partes y algunas partes incluso prefieren esperar hasta la decisión del tribunal para negociar, porque claro, después de tener la decisión falta la ejecución, falta realmente tener el resultado de ese laudo. Entonces allí las partes dicen, bueno, ganaste, pero lo voy a pagar de tal manera, en tantos plazos, una proporción, etcétera, etcétera. Entonces también hay una gran parte de transacciones que ocurre incluso después del laudo. Muchísimas gracias, Bingen. Y qué bueno que mencionas esto último, porque la mayoría o una buena parte de las transacciones es post-laudo, cuando ya las partes han podido ver el resultado de sus reclamos que se someten, y pues el decidir llegar a un
un acuerdo sobre lo que se ha plasmado, siempre va a beneficiar más a las partes. Yo tuve un caso similar en el cual una vez se presentó el recurso de nulidad, aquí en Guatemala se llama el recurso de revisión, pero el equivalente a un recurso de nulidad, fue como tal la apreciación de que en efecto había una causal de nulidad que motivó a las partes a poder llegar a una transacción, y en ese caso pues hasta incluso se hizo una compensación como acuerdo. Y entonces no estamos limitados solo a que se llegue a una transacción durante el procedimiento arbitral, sino que incluso después, cuando el laudo aún no ha adquirido firmeza por el recurso, o bien cuando se esté en el proceso de ejecución del laudo, todavía se puede llegar a esta transacción. Y pues, la idea de esto es explorar que existen estos otros métodos alternos en los cuales las partes y los abogados tenemos disponibilidad de poder llegar a acuerdos con nuestras contrapartes, que retomando un poco lo que Bingen mencionaba al inicio, que en muchos casos son relaciones de largo plazo, son socios comerciales incluso, y que lo que se está buscando finalmente es pues una continuidad de la relación o de los contratos, y vale la pena tomar en cuenta de que existen estos recursos adicionales que las partes podemos considerar en asesorar a nuestros clientes para poder llegar a un acuerdo satisfactorio de las pretensiones que cada una de las partes tenga. Con esto terminamos nuestro panel. Dejaría abierto a cualquier duda o pregunta. En el chat se han ido ya preguntando algunas, y Álvaro nos ha apoyado en ir respondiendo. Pero Mauricio, no sé si hay alguna otra duda del público, y si no, pues pasar para agradecerles. Muchas gracias, doctor. Todas las consultas han sido absueltas, por supuesto. Agradecer su presencia en esta 25ª edición del IPA Webinar, al doctor Bingen Amezaga, doctor Álvaro Galindo y Alejandro Solares, quienes nos acompañaron de diferentes países y nos presentaron su perspectiva acerca del tema en cuestión. Agradecer también a todos los asistentes que se han conectado en ambas plataformas, y por supuesto, nuevamente los invitamos a participar también de próximas actividades que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Este 10 y 11 de agosto los invitamos a participar de la Conferencia Internacional IPA, Mecanismos para la Protección de las Inversiones y Arbitrajes de Inversión. Y como las 2 últimas semanas del mes de agosto, el 18, 19 y 20 de agosto, el 10º Congreso Nacional de Arbitraje IPA. Y la semana del 23 al 27 de agosto, el tradicional Congreso Internacional de Arbitraje IPA, el 15º Congreso Internacional que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje, que agrupa a los referentes del arbitraje internacional en este tradicional evento. Invitarlos también el 22, 23 y 24 de septiembre al 9º Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión. Y les recordamos que todos estos eventos son de acceso libre y pueden visualizarlos también a través de la plataforma Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Una invitación especial a participar del curso IPA Dispute Boards este 27 de agosto en 2 sesiones en modalidad virtual. Les recordamos que las vacantes son limitadas, así como del tercer curso de especialización IPA respecto a formación y destrezas legales de un árbitro. Este curso de especialización se llevará a cabo en el mes de septiembre durante 2 semanas, así que les recordamos que toda la información de estas actividades académicas y los programas de los cursos de especialización y los cursos IPA podrán encontrarlos en la web del Instituto Peruano de Arbitraje, así como en las redes sociales. Estas son algunas actividades que organiza el IPA, y los invitamos también a participar de otras actividades arbitrales que se organizan en la región, como es la conferencia LIA, organizada por el Latin American International Arbitration LIA, que tratará el tema arbitraje e inteligencia artificial este jueves 12 de agosto. De igual manera, invitarlos a participar de la 6ª sesión del Seminario de Arbitraje Internacional Fernando de Trastiñiz Granda, que tratará el tema ética, buenas prácticas y tácticas de guerrilla en el arbitraje. De igual manera, estos eventos son de acceso libre y pueden visualizarlos a través de la plataforma Zoom y Facebook. Invitarlos también a participar el 20 de septiembre del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle, organizado por la firma Carlos Soto y Asociados en colaboración con LIA,
En su 11ª sesión tratará el tema contratos ley y convenios de estabilidad jurídica. Les recordamos que pueden encontrar mayor información de las actividades que organiza el IPA en sus redes sociales, así como en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Arbitraje. Nuevamente, muchas gracias, doctores. Es un placer siempre contar con su presencia y los esperamos en próximas actividades que organiza el IPA. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos. Un buen día. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan un doctores. feliz día. Muchas gracias.